Muy buenas tardes tengan todos cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanos que me están viendo, hermanos en especial de la Iglesia Bautista Vida Nueva Nesa. Les doy un cordial abrazo, un saludo y bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir a través de este medio para llevar palabra a todos ustedes que nos están escuchando, a mis hermanos de la iglesia. En esta tarde vamos a estar viendo y vamos a estar analizando el Salmo 16, un salmo en el cual David nos va a mostrar, y espero que este es lo que yo quiero que usted aprenda, que tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios, que Dios es suficiente, que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, pero también nos va a dar gozo en el corazón, que Él es nuestra mayor confianza en todo tiempo y en todo momento. David lo experimentó, David lo aprendió, y David sabía que en Cristo hay gozo, que en Él hay plenitud de gozo, que en Él estamos completos. Y este salmo que vamos a estar estudiando el día de hoy es un salmo precioso, el cual muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes lo han estudiado, muchos de ustedes lo han hecho suyo. Es un salmo donde podemos ver la bendición de Dios, la confianza que tenemos y la bendición que vamos a obtener de confiar en Dios, y además el gozo que el Señor da al creyente que deposita su confianza en Él. El día de hoy estudiaremos el Salmo 16. El título de este salmo es un salmo que tiene por título en la palabra de Dios vas a encontrar que es un salmo que dice así, el subtítulo es una herencia escogida. Una herencia escogida. Pero realmente este Salmo 16 tiene un título que se llama Mictán de David. ¿Y qué significa Mictán de David? Ese título de Mictán es comúnmente entendido como dorado. Eso es lo que significa Mictán. Aunque otros piensan que está relacionada con una palabra que significa cubrir. Mictán podría decirse que es cubrir los labios, o sea, una oración silenciosa. Y en esta tarde, ese es el título de esta predicación, una oración silenciosa en tiempos difíciles. David también había experimentado tiempos difíciles, y déjame decirte que a veces esas grandes oraciones comienzan en tu habitación, en una reflexión, en tu cama, mientras caminas, cuando estás leyendo la palabra de Dios, en momentos de dificultad y dolor, donde hacemos una oración silenciosa, un clamor hacia nuestro Dios. Este salmo fue escrito en un tiempo de crisis en el cual estaba pasando el rey David. Y muchas veces esas grandes oraciones que hacemos, ya sean silenciosas, verbales o clamores, surgen en el tiempo de dolor, en el tiempo de sufrimiento, en el tiempo donde las circunstancias son adversas y nos acorralan y sentimos que estamos en un callejón de salida, en un cáncer, en la pérdida de un empleo, en la pérdida de una situación financiera complicada, en una enfermedad extrema o a veces hasta en la pérdida de un ser amado. Y eso nos desafía a hacer ese tipo de oraciones, ese tipo de clamor a nuestro Dios en la intimidad, solos con Él. Tenemos que clamarle a Dios. Tenemos que hacer ese tipo de oración en donde podamos decirle al Señor todo lo que somos, sentimos, necesitamos y queremos, todo lo que nos duele. Hoy en día el hombre siempre confía en tantas cosas que a veces es difícil saber realmente en qué está confiando o cuál es la raíz de su confianza. Busca la forma de ser feliz en este mundo en el que vive. De hecho, hay muchos escritores que han hablado al respecto y muchas personas que se han también hablado al respecto de esto. Piensan que la felicidad se encuentra en hacer grandes cosas, en prosperar académicamente, profesionalmente, y muchos se esfuerzan por hacer esto. Algunos confían mucho en los horóscopos, otros en los chamanes, otros en el poder económico, otros en sus gobiernos, pero David confiaba en nuestro Señor Jesús. Los que amamos a Dios, verdaderamente, aún en medio de tantas circunstancias difíciles y de tantas cosas, debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en Dios. Ahí es donde debemos depositar nuestra confianza. David lo sabía. David escribe este salmo como una oración silenciosa, una intimidad con Dios, Él y Dios solos, donde nada más estaba Él. Vamos a estar estudiando el Salmo 16,
Pero antes de hacerlo, quiero que hagamos una oración. Ayúdame, inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego y pido de grande manera tu bendición. Que tú estés hablando al corazón de mis hermanos, al corazón de quien esté escuchando esta palabra a través de este medio. Y que tú, Señor, puedas darles entendimiento y puedas darles la confianza de que en ti estamos completos. Que en ti hay plenitud de gozo, aún en medio de circunstancias difíciles. Que tú eres nuestra confianza y nuestra esperanza. Así como decía el salmista David, él también se refugiaba en ti, porque sabía, Señor, que tú lo guardabas, que en ti podía confiar y en ti había bendición. Y de esta misma manera te pido y ruego que nos ayudes a entender que tú eres suficiente en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, en tus manos la vida de todos aquellos que están escuchando, y pongo en tus manos mi vida. Que tu Espíritu Santo nos guíe a ese conocimiento, que nos redarguya y que Padre, nos ayude en todo tiempo y en todo momento a entender y a discernir tu palabra. Te doy gracias, toma este tiempo en tus manos, te lo pido y ruego en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así sea, hermano. Dice la palabra de Dios, Salmo 16, versículo 1. Salmo 16, versículo 1. Dice el versículo 1. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Podemos ver que la primera palabra que el salmista dice, que David dice, es guárdame. O sea, cuídame. ¿Y qué significa cuidarme? En ese contexto es como un cuerpo de guardias que rodean a su monarca, a su presidente, y lo cuidan y lo protegen de cualquier riesgo, de cualquier peligro. Eso es lo que él dice. Él dice, Señor, protégeme, guárdame. Señor, sé tú mi escudo, mi fortaleza, mi roca. El que está alrededor mío, Señor. Por tanto, pedir protección a Dios es parte de nuestra oración que tenemos que hacer siempre, en todo tiempo y en todo momento. De nuestro clamor, en nuestro diario vivir, hermano. Usted y yo tenemos que decir al Señor, guárdame, guárdame, oh Dios, reconociéndolo como Dios. Y dice, ¿por qué te digo que me guardes? Porque en ti he confiado, en ti he depositado mi confianza. La pregunta es, ¿usted ha depositado su confianza en Dios? ¿Usted confía realmente en Dios? Dice Daniel 3, 16 y 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. ¿Qué has levantado? ¿Qué están diciendo? Y ¿sabes qué, rey? Nosotros tenemos quien nos cuide, quien nos proteja y quien nos defienda. Pero nosotros no nos vamos a arrodillar ante la estatua que tú has levantado, porque nosotros no tememos a ninguna persona, porque nosotros confiamos plenamente en Dios. Estos hombres no vieron las circunstancias difíciles que eran adversas. Estos hombres no temieron al dolor, no claudicaron ante la presión, confiaron y no basaron su confianza en las estadísticas, sino en el interior de su alma, que confiaba en Dios. Nosotros también estamos pasando situaciones muy difíciles, muchos de nosotros, y debemos confiar en Dios. Decirle, Señor, guárdame, cuídame, protégeme de toda adversidad, de toda circunstancia que está pasando. Pero debemos depositar nuestra confianza en Dios. Dice el versículo 2, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Ojo, subraya esto, no hay para mí bien fuera de ti. El verdadero adorador reconoce que todo comienza y termina en Dios. David habla a su interior, porque en nuestro interior encontramos a Dios. Entonces, ¿por qué buscar ayuda externa si Dios está con nosotros? Pero muchas veces nosotros buscamos esa ayuda.
Tenemos que reconocer que quien vive y mora en nosotros, y es Dios, es el Espíritu Santo. David dice, oh alma mía, habla a su interior. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado con Dios y hablamos a nuestro interior? Reconocemos realmente cómo somos, quiénes somos y por qué somos. Mira, hermano, a veces nosotros cuando nos acercamos a Dios, muchas veces no somos realmente sinceros con Dios. Dios quiere que desnudemos nuestra alma con Él. Dios nos conoce y sabe cómo somos. No lo podemos engañar. Pero muchos de nosotros pareciera que nos queremos pasar de listos. Le decimos, Señor, tú sabes que yo no lo quise hacer. Tú sabes por qué yo lo hice. Nos excusamos ante Dios cuando Dios discierne las intenciones de nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar. Con Él tenemos que ir en esa oración silenciosa y decirle, Señor, tú que me conoces, tú que sabes lo pecador que soy, tú que sabes lo que he hecho, Señor, te pido y ruego que tú me ayudes, que tú me guardes. Muchos de nosotros no queremos reconocer nuestro pecado. Menos vamos a reconocer quién es nuestro Dios. Pero David decía, oh alma mía, él hablaba en su interior. Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Usted en quién está buscando ayuda? ¿En quién está confiando? ¿En tal o cual persona? ¿Está confiando en tal o cual institución? ¿En tal o cual gobierno o organización que le pueda ayudar? Yo le digo una cosa, primero confía en Dios y Él puede usar todos estos recursos para beneficiarle, para ayudarle, hermano. Primero es Dios. Hay muchos que buscan su bienestar, el bienestar de sus vidas, en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en el dinero, en el poder, en la fama, en ser populares en las redes sociales. Buscan bienestar o felicidad en ese tipo de cosas, mi hermano, y se sienten alegres y contentos por ello. Pero el hombre que ha entregado su vida al Señor, ¿sabe qué? Escuche bien esto. Dice, apartado de Él, nada podré hacer. Apartado de Dios, el que ha creído, nada puede hacer. Por tanto, depositar nuestra confianza plena en lo terrenal, siempre al final del camino va a traer frustración y decepción, hermano. En cambio, confiar en Dios siempre traerá confianza y esperanza. En Cristo hay esperanza. ¿Por qué digo esto? Porque los humanos nos podemos equivocar. Las instituciones pueden retractarse de las ayudas que han ofrecido y quizá nunca lleguen, pero la ayuda que el Señor promete, esta llegará. Él es fiel, Él es verdadero. O sea, el salmista confiaba y creía en ello y sabía que a través de ello iba a haber bendición. Dice el salmista, tú eres mi Señor, no hay bien fuera de ti. Y ¿sabes qué? Hay muchos bienes fuera de nosotros, a nuestro alrededor. Muchas cosas que pensamos que es bien para nosotros o que verdaderamente nos trae un bienestar. Pero te voy a decir algo. Realmente el bien que cambia, que transforma, que salva, es Dios. Es Dios. Por eso nosotros tenemos que confiar en Dios. Dice el Salmo, dice el versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Aquí habla de dos grupos, los santos y los íntegros. Hermano, la integridad hay que comenzar a vivirla, practicarla, a proclamarla. Debemos de probarlo de manera práctica, ese amor con Dios y con la familia. Dice el salmista, los santos que están en la tierra y los íntegros, para ellos es toda mi complacencia. Él dice, yo me complazco de las personas íntegras, pero también de aquellos que han sido apartados para Dios con un fin específico y un fin especial. Hermanos, tenemos que ser complacientes con el pueblo de Dios. Tenemos que estar en contentamiento con ellos, alegres con ellos. Con aquellos que aman al Señor. Aquellos que aman al Señor buscan la compañía de aquellos que le temen y aman a Dios. David se complacía en esas personas que amaban a Dios, que eran íntegros, que eran leales a Dios. Yo le pregunto, ¿usted será leal el día de hoy a Dios? ¿Qué es ser leal, hermano? ¿Qué es ser leal?
Y es estar hasta el final con una persona, con una idea, con la creencia que recibimos o que defendemos. Y nosotros debemos ser íntegros y leales a nuestra fe. A esa fe que hoy en día está siendo, de verdad, hermano, perseguida, cuestionada, tratándose de deshacer de Dios. Escúchame bien, tratándose de deshacer los principios de Dios con sus leyes, con sus principios, con sus filosofías, con su estilo de vida. Leyes como el aborto, como las bodas entre el mismo sexo, estilos de vida diferentes al que Dios dice que vivamos, con respeto, con amor, con ayuda. Dice David, yo busco a los santos, íntegros, porque me complazco en ellos. Yo disfruto porque sé que hay muchos hombres y mujeres que buscan hacer lo correcto, que buscan hacer lo correcto. ¿Usted busca hacer lo correcto? Dice el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven, ojo, subraya esto, diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, dice el salmista, ni en mis labios tomaré sus nombres. Dice algo muy fuerte, dice, se multiplicarán los dolores, pero ¿de quién? ¿De quién se van a multiplicar los dolores? ¿De quién, hermano? Este es un versículo en contraste con el versículo 2 en el que vimos que no hay bien fuera de Dios. Pero cuando el hombre desconfía de Dios, se aparta de Dios o no cree en Dios, va a sufrir las consecuencias de su decisión. Hermanos, hay muchos que se han apartado de Dios, que no buscan a Dios, que no creen en Dios. Y dice que entonces el no creer en Dios va a terminar en traerlos o en confiar en otros dioses, a lo mejor en su trabajo, a lo mejor en su economía, a lo mejor verdaderamente en otros dioses de estatuas, de papel, que verdaderamente no son dioses, porque el único Dios verdadero es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, nuestro Dios a quien servimos. Pero algunos están siguiendo erróneamente a otros dioses, los consideran su Dios. ¿Y qué cuadro tenemos aquí ante nosotros? Los paganos en aquellos tiempos de David tenían esos dioses en el tiempo de David eran Dagón y Baal. Los creyentes de mera profesión, con frecuencia, somos lentos en el servicio al verdadero Dios. Pero los paganos, hermanos, dicen que sirven diligentemente a otros dioses. Corren como locos en tanto que nosotros, decía un hermano, nos arrastramos como caracoles. Decía él, que ese celo sea un reproche para nuestra tardanza. ¿Cuál celo? El celo que tienen esos paganos que corren, que no han creído en Dios y corren tras esos dioses con prontitud. Hacen muchas cosas por mostrar su fidelidad a esos dioses. ¿Y nosotros qué estamos haciendo, hermano? Nosotros lentamente, dicen hermano, que nosotros nos arrastramos como caracoles al servicio de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Jesús, de ese Jesús que salvó su vida? ¿Cuándo se comprometió a pasar por esas personas para llevarlas al servicio, a estar en contacto con ellas, a ayudarlas a crecer, a madurar? ¿Cuándo se ha comprometido? Todos se lo queremos dejar a Dios, hermano. Así debe de ser, pero tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros debemos ser diligentes, hermano, con prontitud, predicar el mensaje de salvación, crecer en el evangelio. Las crueldades y dificultades que sufren los hombres por causa de sus falsos dioses son asombrosas, hermano, nos asombran. Pero ¿sabes qué? A pesar de que hay dificultades y crueldades que van a enfrentar, les son fieles. Por ejemplo, mueren en la India de hambre a pesar de tener tantas reses, pero no las comen porque las consideran dioses. Otros se flagelan sus cuerpos, otros hacen caminatas de grandes kilómetros, aún sin zapatos. Se destrozan los pies, las rodillas, pero esa es su fe en ellos, en esos dioses. Son fieles y no se detienen ante nada. Otros mueren por transfusión de sangre, pero esos son sus dioses a quien sirven diligentemente, cuidadosamente, rápidamente, ligeros en el obrar.
Wow, hermano, esto me causa de verdad, me inquieta. ¿Cómo es posible que ellos puedan servir a esos falsos dioses con diligencia? Dice la palabra de Dios. Dice David, ustedes corren diligentemente tras esos dioses. Y muchos de nosotros, hermanos, estamos corriendo, aún sin saberlo, sin conocimiento o con conocimiento, tras esos dioses diligentemente. Y a nuestro Dios no le estamos sirviendo como debemos de servirle. En Dios hay bendición. En Dios hay promesas. En Dios hay gozo, lo vamos a ver. David se gozaba, se regocijaba, porque estando en Cristo, él estaba completo. Cristo es suficiente. Imagínense, mis hermanos, los tiempos que estamos pasando. Y dice la palabra que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven a otros dioses. Tenga cuidado si usted está sirviendo a otros dioses. Busque al Dios vivo, al Dios verdadero. Seamos diligentes en nuestro servicio hacia Dios. Dice David, no ofreceré yo libaciones de sangre. David permitió que su conocimiento de las creencias paganas no afectara su modo de pensar y afectara su comportamiento. Por tanto, no seguiría a los paganos en sus prácticas vanas. No seguiría a los paganos en sus prácticas vanas. ¿Y sabe qué? Muchos de nosotros, como cristianos, todavía seguimos a esos paganos en sus prácticas vanas. Todavía ponemos nuestro altar a los muertos. Todavía somos padrinos de comunión, de bautizo. Porque no hemos entendido que esas son prácticas paganas que no le agradan a Dios. David dice, yo no voy a hacer eso. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a servir diligentemente a mi Dios. ¿Por qué, David? ¿Por qué vas a servir diligentemente a tu Dios? Dice, porque Jehová, versículo 5, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¡Guau! ¡Cuán hermosa es la heredad que tú me das, Señor! ¡Qué grande es Dios que sostiene nuestras vidas! Por tanto, no tenemos necesidad de ir en pos de otros dioses. ¿Con qué confianza y gozo se vuelve a Jehová quien posee su alma y en quien se deleita? Dice David, contento sin medida con su porción en el Señor su Dios. Él no tiene el menor deseo de buscar otros dioses. Él dice, es la porción de mi herencia. Hoy en día muchas familias pelean por las herencias, muchos hermanos gastan en juicios, gastan miles de dinero, inclusive llegan a lastimarse y hasta morir por ellas. Y aquí dice el salmista, dice, Señor, tú eres mi herencia, tú eres suficiente para mí. Fuera de ti no quiero nada, nada, Señor. Él sabía los beneficios de confiar en Dios. Él sabía del gozo de confiar en Dios. Él sabía de la plenitud que tiene en el confiar en Dios. Porque dice el versículo 7, bendiciré a Jehová que me aconseja. ¡Wow! Subraye que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dice, bendeciré a Jehová porque me aconseja con su palabra. Me enseña con la oración. ¡Wow! Me enseña, me aconseja. Muchos buscamos consejo en la familia, fuera, en los hermanos, pero el mejor consejo viene de parte de Dios, de la intimidad con Dios. Esa oración silenciosa, ese clamor donde entregamos y sacamos todo de nosotros y le entregamos todo al Señor. Y el Señor entonces dice, mira, entonces yo debo de hacer esto en tu vida. Los grandes generales pelean sus batallas en su mente antes de que suene la trompeta de batalla. La mente es el campo de batalla que tenemos nosotros para ganar, hermano. ¿Cuántos de nosotros no nos distraemos rápidamente mientras leemos la palabra, mientras escuchamos un sermón? No le damos la importancia o estamos orando, nos detenemos, nos distraemos. Hermano que medita en la noche en su regazo, mientras piensa en las cosas de Dios, no permita que su mente divague o vague por cosas vanas. Enfóquese en la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios tiene que enseñarle, tiene que aconsejarle. Consulta al Señor, vaya plenamente, pero desnúdese
Desnude su alma delante de Dios. No vaya con pretexto, no vaya justificante. Vaya y dígale, Señor, te necesito. Aunque soy pecador, aunque no he creído en ti, aunque no he creído en tus promesas, aunque me he apartado de ti, pero aquí estoy, Señor. Desnude su alma delante de Dios en esa oración en secreto, en esa oración donde nada más esté el Señor, usted y su corazón. Y Dios le va a dar respuesta, una respuesta de bendición. Eso fue lo que hizo David. Una respuesta de bendición. Porque el Señor va a decir, verdaderamente, eso es quien eres, eso es lo que tienes en tu corazón. Y Él va a empezar a trabajar en ese corazón, a trabajar en esa aflicción, a trabajar en ese dolor, a trabajar en todo lo que usted esté pasando, mi hermano. Tiene que tiene que buscar consejo en la palabra de Dios. David sabía que el gozo de estar en comunión con Dios en las noches y el recibir una guía de parte de Él era muy conveniente. Muchas infelicidades, muchas infidelidades en la vida vienen de malas decisiones que tomamos, en las cuales no consultamos a Dios. De haber escogido una vida de complacer la carne en los deleites temporales en este mundo y de creer que no necesitamos a Dios para triunfar en la vida. Pero muchas infelicidades, perdón, yo dije infidelidades, muchas infelicidades vienen de no consultar a Dios. Muchas cosas malas vienen de no consultar a Dios. Mira, te voy a dar un pasaje. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de la sala que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y le dijo, id y consultad a Baal Zebud, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y dile, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebud, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino ciertamente morirás. Y Elías se fue. ¿Sabes por qué? Porque no consultó a su Dios. Y muchas veces yo decía, hay muchas infelicidades porque no consultamos a nuestro Dios. Hacemos las cosas como creemos, como razonamos, pero tenemos que consultar a Dios. En todo lo que hagamos, por muy sencillo que sea, tenemos que consultar a Dios. David lo sabía y David decía, Él es el que me aconseja. Yo me imagino que si lo aconseja es porque David les ponía todo lo que sentía, todo lo que traía, todo lo que necesitaba. Dice, y aún en las noches me enseña mi conciencia que esto es así. ¿Y por qué te aconsejas, Jehová? ¿Por qué? Y dice el 8, porque a Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esto habla de la decisión que hizo David de colocar a Dios siempre en primer lugar. Aquí dice David, Señor, tú vas delante de mí, tú me defiendes, tú me abres caminos, tú me abres puertas que no puedo abrir, tú abres caminos que no puedo abrir, tú derribas obstáculos que no puedo derribar. Por tanto, hermanos, pongamos en el Señor siempre por delante de nosotros. No solamente los miércoles, no solamente los domingos, sino en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia, hermano. ¿Usted quiere encontrar un empleo? Dígale, Señor, tú sabes que lo necesito. Desnúdese ante Dios y dígale, ábreme las puertas para ese empleo. Dígale al Señor, ábreme camino, Señor, para seguir adelante en este caminar. Señor, tengo obstáculos que me impiden caminar, obstáculos que me impiden crecer, tanto espiritualmente, tanto físicamente, emocionalmente, económicamente. Señor, tengo tantos obstáculos que no puedo derribar. Ayúdame a derribarlos. Los pongo en tus manos. Eso es lo que hacía David. David había puesto a Dios siempre en primer lugar. Y él decía, aquí, Señor, tú vas delante de mí. Vas abriendo camino, abriendo puertas, derribando obstáculos. Tú vas delante de mí porque tú eres el poderoso, porque tu diestra, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Al decir que él no será conmovido, David expresa el sentido de seguridad único que experimentan los creyentes.
Dios no exime a los suyos de las circunstancias diarias de la vida. Los creyentes y no creyentes experimentan de igual manera el dolor, los problemas, los fracasos. La persona que no cree tiene desesperanza y hay confusión acerca de su vida, sobre su verdadero propósito en la tierra. Los que buscan a Dios, sin embargo, pueden marchar hacia adelante confiados en que en que están haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque han puesto a Dios siempre delante de ellos. Saben que Dios los va a proteger y no serán apartados de su camino. Dice el Señor, por tanto, dice el salmista, versículo 9, se alegró mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Dice, aquí vemos un corazón alegre, gozoso. Eso es lo que hace el Señor, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, de lo que estaba pasando. Dice que su corazón estaba gozoso, alegre. Y todo esto ocurrió en el interior de David, en su corazón. Hermano, Dios trae gozo, alegría, paz a tu corazón, pero verdaderamente debes depositar tu confianza en Él, sabiendo que Él va siempre delante de ti, abriéndote paso, abriendo puertas, quitando obstáculos, miedos, temores, luchas. Dice que no solamente se alegró su corazón, sino que se gozó su alma. ¿Qué es esto? Todo su ser, su sentimiento, su pensamiento. Todo lo que él sentía, pensaba, quería, se alegró. Se alegró. Muchos de nosotros hablamos de las cosas que producen placer en nuestras vidas. Ganar la lotería, tener un buen trabajo, estrenar un carro, una casa, ropa. Pero el verdadero gozo y alegría es nuestra salvación, nuestra ciudadanía en los cielos. El corazón de David estaba contento, había descubierto el secreto del gozo. El verdadero gozo va más allá de la felicidad. David lo había encontrado en Cristo. Se alegró por tanto mi corazón. Interiormente estaba alegre. Nadie podía quitarle ese gozo, esa alegría. Así como usted, nadie se la puede quitar, hermano, si usted ha depositado su confianza en Dios. Aún en medio de los más profundos problemas. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad es temporal debido a que está basada en circunstancias externas. Pero el gozo perdura siempre porque está basado en la presencia de Dios mismo. Y ¿sabes qué? Aún más en la presencia de Dios mismo dentro de nosotros. Hermanos, Dios, dice la palabra de Dios que nosotros somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, la presencia de Dios está en nosotros. Hermanos, debemos encontrar ese gozo, esa presencia que nos ayude a tener gozo, a confiar en Dios, verdaderamente a recibir las bendiciones que tenemos de parte de Dios, a contemplar su presencia cada día. Y eso nos va a ayudar a hallar contentamiento. A medida en que entendemos el futuro que Él tiene preparado para nosotros, estaremos gozosos siempre. Nuestra vida no se basa en las circunstancias, sino se basa en el amor de Dios, en la confianza a Dios. ¿Y por qué David confiaba tanto en Dios? Fíjate lo que dice el versículo 10. ¿Por qué? Dice, ¿por qué David confiaba tanto en Dios? Dice, porque no me dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¡Wow! ¿Por qué David estaba gozoso? Porque declaró con confianza que Dios no abandonaría a sus amados en la tumba. Dios no abandonaría a sus amados en la tumba. Mucha gente teme a la muerte porque no puede controlarla, ni puede comprenderla. Como creyentes, podemos tener la seguridad de que Dios no nos va a olvidar después de nuestra muerte. Escúchame bien, Dios no nos va a olvidar después de nuestra muerte. Nos dará vida otra vez para vivirla con Él para siempre. Y esto nos da una seguridad real, hermano. Si nuestros familiares han creído en Jesús, mira, realmente esa es una promesa para nosotros, que Él nos va a dar vida. Nos va a dar vida después de nuestra muerte para vivir con Él. Es una promesa que digo, wow. Ahorita están descansando en su regazo, están felices en la presencia de Dios. Si hoy partimos, nuestra esperanza no está en la casa, en el carro, en nuestras finanzas, en lo que soy, en lo que tengo,
Esto es importante, pero son temporales. Nuestra esperanza está en que resucitaremos un día delante de la presencia de Dios. Y el salmista lo había entendido y creía en las promesas de nuestro Señor, de Dios. Él sabía y las creía. Eran importantes porque cuando nosotros tenemos la convicción y la creencia de que lo que Dios dice es verdad, entonces nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada, nuestra vida es depositada en manos del Señor, en manos del Señor. Yo recuerdo que cuando leí el pasaje donde Jesús es arrestado, Pedro dice que lo seguía de lejos cuando Jesús es arrestado. Y en el patio lo confronta una criada y dice, tú eres de ellos. Y él dice, no. Y luego lo confrontan ahí unas personas que estaban en el patio y tú eres de ellos. Y él dice, no. Dice que negó al Señor. Y después de que muere Jesús, se va a su trabajo de pescador otra vez. Y ese mismo Pedro, más adelante en el libro de los Hechos, nos muestra que está ante el concilio y defiende su fe de una manera poderosa y dice, me es mejor servir a Dios que servir a los hombres. Y sabía que eso podía traer consecuencias para su vida, probablemente azotes, la cárcel o la muerte, pero él lo defendía. ¿Qué pasó? ¿Por qué antes de una criada tenía miedo y temor? ¿Y por qué ahora él confiaba y decía que defendía su fe? Aún delante del concilio, delante de las autoridades. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Porque él pudo comprobar que lo que Dios decía era verdad. Cuando Jesús resucita y se presenta a ellos y a otras 500 personas más, él verdaderamente entendió y comprendió y dijo, verdaderamente que el Señor resucitó. Y así nosotros un día vamos a resucitar. Por eso, para mí el vivir es Cristo. La verdad, ellos decían, el vivir es Cristo, el morir es Cristo. Pablo lo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ellos entendieron que realmente las promesas de Dios se cumplen. Por eso no tenían temor a la muerte. Porque entendían que se cumplían. Y nosotros debemos entender que todas las promesas que el Señor nos da, las bendiciones que nos da, se van a cumplir. Por eso debe haber gozo en nuestro corazón, confianza en nuestro corazón. David habló más allá de sí mismo. En un sentido, David era el santo de Dios, cuya alma no sería dejada en esa tumba. Pero en un sentido más grande y en un sentido literal, Jesús cumple esto en su resurrección. ¡Wow! De verdad que es algo muy, muy hermoso. Muy, muy hermoso. Pero David entendía que Dios era su Señor. Y si era su Señor, entendía que Dios gobernaría su vida. Pero muchos de nosotros no dejamos que Dios gobierne nuestras vidas. Somos necios, recios en ese sentido, hermano. Tenemos que dejar que Dios gobierne nuestras vidas y no nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, lo que creemos, pensamos, conocemos. Debemos de dejar que Dios gobierne nuestras vidas. ¿Por qué? Dice el versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando termina aquí el salmista, él dijo a través del salmo, dijo, guárdame, protégeme, cuídame. Los malos tendrán su recompensa y yo sé que a pesar de la adversidad, seguiré confiando en ti porque no dejarás mi alma en la tumba. Y además de eso me mostrarás la senda de la vida. Y hoy en día es lo que nosotros necesitamos, esa senda de la vida. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es esa senda. Y cuando hablamos de senda, no solamente hablamos de una meta, sino de la manera en que estamos viviendo. Me mostrarás la senda. ¿Qué es la senda? La senda es una vida entregada. La senda es una vida de servicio. La senda es una vida de obediencia, una vida de comunión, una vida de testimonio. David sabía que tenía que vivir así. Esta sociedad, hermano, necesita encontrar esa senda urgente. Dice que me mostrará la senda de la vida.
y no la senda de la muerte. Y tal pareciera que esta sombra de muerte está cubriendo al mundo con este problema del virus. Y no solo esta sombra de muerte, sino también las drogas, el alcohol, la violencia. Siembra la oscuridad en nuestra sociedad. Y nosotros como iglesia necesitamos mostrar la senda de la vida a esta sociedad. Mostrarle la senda de la vida a esta sociedad. Dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¡Wow! Plenitud completamente lleno de ese gozo. O sea, en tu presencia realmente existe el gozo, la alegría que nunca, nunca termina. Y eso es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos de adversidad. Quizá en este tiempo de tristeza, la desesperanza, la enfermedad ha tocado a su puerta, hermano. Pero pídale al Señor que le muestre la senda de la vida, porque en la senda de la vida hay plenitud de gozo, hay en medio de todas estas circunstancias. Dice la palabra, en tu presencia hay. No dice que habrá, sino que hay tiempo presente, ni tampoco que va a haber, sino que hay plenitud de gozo, sin cese, sin interrupción. Está siempre y ha estado y tiene que estar y está para nosotros, hermanos. Y no solamente plenitud de gozo, un gozo completo, lleno, plenitud es completo, lleno, sino también dice delicias a tu diestra para siempre. ¡Wow! David tenía una entera seguridad de que su vida con Dios ahora como para siempre estaría marcada por el mayor y mejor de las delicias. Delicias a tu diestra para siempre. Esto nos dice que tanto en esta vida como en el más allá, verdaderas delicias se encontrarán para siempre en la diestra de Dios y no separado de Él. Delicias a tu diestra. Una vida que no puede ser perdida. Una firmeza que no puede ser disputada. Una justificación que no puede ser revertida. Un sello que nunca puede ser quebrado. Una riqueza que nunca puede ser agotada. Una salvación que no puede ser anulada. Un perdón que no puede ser revocado. Una fuerza que no puede ser debilitada. Un consuelo que nunca puede ser disminuido. Un servicio que siempre será premiado. Un intercesor que nunca puede ser descalificado. Una esperanza que nunca se va a desvanecer. Una gracia que supera, escúchame bien, una gracia que supera el brillo de las estrellas para siempre. En sus delicias a tu diestra para siempre. Wow, wow. David tenía plena confianza en Dios. David sabía quién era Dios. David sabía de los beneficios, de la bendición de confiar en Dios. Y David sabía del gozo que había en el Señor, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. Y usted y yo tenemos que tener ese gozo. Pero para tener ese gozo, tenemos que ir delante de Dios, en lo secreto, desnudarnos delante de Él. Y que Él nos enseñe a través de su palabra. Que Él nos bendiga a través de sus promesas, que Él nos afirme, que Él nos sostenga. Pero tenemos que creer verdaderamente que Él lo puede hacer. Confiar en que Él es el Dios único y verdadero. Depositar toda nuestra confianza en Él. Y entonces, ¿sabes qué? Vas a encontrar ese gozo, esa plenitud de gozo y esas delicias a tu diestra para siempre. El Señor David decía, yo tengo seguridad en que tú estás conmigo siempre, en todo tiempo y todo momento, y estás aquí conmigo a mi alrededor, y me ayudas y me sustentas. Pero muchos de nosotros hemos perdido ese enfoque, y entonces por eso a veces batallamos. Hermanos, confiemos en Dios. Haga este salmo suyo. Son las promesas de bendición, de gozo, de alegría, de plenitud para nosotros, aún en medio de pruebas difíciles. Hermanos, que Dios le bendiga. Nos estamos viendo con prontitud, y recuerde, confíe en el único Dios y verdadero. Que Dios le bendiga, hermano. Nos estaremos viendo pronto.